y la misericordia de Dios, los que hemos sido redimidos en Cristo, los que hemos hallado en el Señor la fuente de paz, el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestra vida, y hemos sido saturados por el Espíritu Santo, este no es un tema anticuado, es un tema vital, es un tema de actualidad, es un tema que nos conviene, es un tema que debe tenerse en cuenta, porque de aquí depende nuestro futuro, y de aquí depende el éxito, y depende que el Señor cumpla su propósito en nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Para muchos la voluntad de Dios es algo que se impone, y hablan de un Dios impositor, de un Dios que exige, de un Dios que hace que uno pierda muchas libertades y que no haga lo que uno quiere. Por eso tratan de excusar diciendo que es difícil de entender, que nadie entiende, que nadie puede someterse, que nadie puede aceptar la voluntad de Dios, ni la puede hacer, que no hay nadie quien pueda someterse y hacer la voluntad de Dios. Pero, amados, creo que la voluntad de Dios es un asunto que nos debe a todos, porque aceptar la voluntad de Dios es ponernos de acuerdo con Él. Porque ¿cómo andarán dos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cómo podemos agradar a Dios si nosotros, criaturas, no nos sometemos al Criador? ¿Cómo pretendemos tener comunión con Él cuando Él nos habla, cuando Él nos exhorta, cuando Él nos demanda y nosotros hacemos caso omiso a lo que Él nos ordena? Ustedes recuerdan también en los días de Jeremías, cuando Él les hablaba, cuando Él les decía: preguntad la senda antigua y andad por ella, y les hablaba de muchas maneras. Ellos decían: no andaremos, no nos someteremos, no le agradaremos, haremos nuestros propios caminos, seguiremos el dictamen de nuestra conciencia y de nuestros deseos carnales. No se sometían, no querían andar en armonía con Dios. Dios tuvo que entregarlos, como ustedes saben, a Babilonia, para que el rey de Babilonia y su ejército los subyugara, para que acabara de ellos la soberbia, la arrogancia, y se dieran cuenta que solo Dios de verdad es bondadoso, y solo Dios es fiel, y solo Dios es misericordioso. Gloria al Señor. Entonces, a veces la gente cree que este tema no es para seres humanos, que tal vez se refiere a ángeles, porque aceptar la voluntad de Dios es algo difícil para nosotros como seres humanos. Pero aquí es donde nosotros tenemos que llegar en un momento, en un acto de nuestra vida, y tomar una decisión: o es la voluntad de Dios o es mi voluntad. Digo, yo menguo para que Él crezca. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Voy a morir a mi yo, a mi ego, a mi propia voluntad para que Él viva, porque eso es lo que quiere decir Dios. El Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Y cuando dice si alguno quiere venir, está hablando si alguno le place, quiere, se siente atraído, quiere, no es presionado, le da la opción
le da la libertad, porque Dios le ha dado al hombre libre albedrío. Y usted puede aceptar o puede rechazar. Usted puede amar o puede aborrecer. Usted puede decir sí o puede decir no. Usted puede encauzarse por la senda de santidad, por la senda de Dios, o puede seguir sus propios caminos. Ahora, tarde o temprano llegará el día que nos pasarán la cuenta, que se nos pedirá cuenta de todo lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo, haya sido bueno o malo. Entonces se nos llamará la atención y entonces seremos juzgados conforme a la palabra que nos fue revelada y que nos fue entregada. Gloria al Señor. Entonces debo llegar a ese momento, porque yo no puedo servir a dos señores, no puedo servir a dos voluntades, no puedo servir a la voluntad de Dios y a mi voluntad. No puedo agradar a Dios y agradarme a mí mismo, que eso es lo que la mayoría de la gente quiere. Un momento agradar a Dios, un momento exaltar a Dios, un momento de recogimiento, un momento de devoción, un momento de entrega, pero luego seguir su propio camino, luego hacer su propio deseo, luego hacer su propia voluntad, ir según sus planes sin que nada cambie. Eso es lo que se habla, eso es lo que la gente busca. Por eso la gente ama la religión, ama lo fácil, ama todo aquello donde no le pida, donde no le exija. Que vaya al culto, van al culto. Que den una ofrenda, van al templo y dan una ofrenda. Si es posible, dan el diezmo. Y todas esas cosas las hace. Que levante las manos, lo hace. Que se arrodille, se arrodilla. Pero que no le cambien el rumbo de su vida. Que él pueda continuar siendo el mismo que ha sido y que pueda llevar a cabo sus planes que ha trazado. Y usted ve la mayoría de la gente en un momento diciendo que aman a Dios. Por eso el Señor aclaró y dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Oye bien, no entrará sino el que hace la voluntad de mi Padre, dijo el Señor. No el que diga Señor, no el que diga gloria a Dios, no el que grite más duro el aleluya o el gloria a Dios. No el que brinque más o el que salte más o el que ofrende más. El que haga la voluntad del Padre. Aleluya. Porque no podemos aceptar la voluntad de Dios hasta que no muera nuestra voluntad. Mientras no muera mi propia voluntad, es imposible. No será posible que yo haga la voluntad de Dios. Mi voluntad tiene que morir. Mi yo tiene que morir. Dios tiene que permitir a través de su palabra. Es la palabra la que va a quebrantar y va a romper ese cascarón, ese estuche, ¿verdad?, que cubre mi espíritu. La palabra, Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. La palabra tiene que partir el alma. El alma es el asiento de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Y entonces tiene que ser quebrantada por la palabra. Tiene que la palabra abrir esa puerta, liberar al espíritu, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne no, el alma no. El alma no está dispuesta. El espíritu sí, pero tiene que ser quebrantada por la palabra de Dios.
Y si no es suficiente con la palabra, Dios va a permitirnos situaciones difíciles donde tengamos que reconocer que si queremos dar un paso más adelante, que si queremos el éxito verdadero en la vida espiritual, tenemos que morir a nosotros. Tenemos que morir a nosotros. Tenemos que